¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video del canal. En esta ocasión traemos lo que son las reglas básicas de derivación, sus demostraciones y con ello nosotros aprenderemos de dónde salen y luego podemos aplicarla tranquilamente. Así que te invito a quedarte hasta el final del video para que comprobemos y sepamos de dónde salen estas reglas. Damos inicio entonces. Esta es la definición de derivada que teníamos del video anterior. Te lo voy a dejar por acá o en la descripción para que puedas verlo. Lo importante es que tenemos que tener en cuenta que la derivada de una función no es más que la pendiente de la recta tangente. Y damos inicio con la función constante, una función f de x donde siempre para calcular el valor de x siempre vale k. De la definición sacamos el límite de f de x más delta x menos f de x sobre delta x cuando x tiende a 0. ¿Qué ocurre? Como la función es constante, x más delta x, la función evaluada ahí, sigue siendo k. Y si le restamos f de x, en este caso es cuando vale k, k menos k es igual a 0 y 0 entre delta x es 0 y nos queda simplemente el límite de 0 cuando delta x tiende a 0 y eso es igual a 0. Y es lógico que nos dé 0 porque una función constante es completamente horizontal y la recta tangente a ella también es horizontal y por lo tanto tiene pendiente 0. Ahora seguimos con la función identidad, es decir, f de x igual a x. ¿Qué ocurre? Si aplicamos la misma definición de límite, nos va a quedar f de x en x más delta x va a ser simplemente x más delta x. Si le restamos f de x, que es x, se eliminan estas dos y me queda delta x sobre x, que es 1, y el límite de 1 cuando delta x tiende a 0 es igual a 1. Y esto también es lógico porque la recta f de x igual a x es una recta que tiene como pendiente 1. Y es lógico entonces que la recta tangente a ella nos dé 1. Vamos a analizar ahora lo que es la regla de la potencia para las potencias cuando n es un número mayor que 1 y que pertenece a los números naturales, es decir, 2, 3, 4, 5, a cualquier número de ese caso. Vamos nosotros primero a probar qué pasa cuando n vale 2 y cuando n vale 3. Cuando n vale 2 de la definición del límite que tenemos por acá, simplemente nosotros tendríamos ahora como f de x a la n sería x más delta x, como estamos hablando para n igual a 2, sería al cuadrado menos x cuadrado sobre delta x. Desarrollamos este binomio al cuadrado y tenemos x cuadrado más el doble de x por delta x más delta x cuadrado menos x cuadrado. Este x cuadrado se elimina con este y me termina quedando 2x por delta x más delta x cuadrado sobre delta x, que si sacamos factor común delta x, nos queda entonces delta x que multiplica 2x más delta x. Se eliminan estas delta x y me termina quedando el límite de 2x más delta x, que cuando evaluamos esto es 0 y me queda simplemente 2x. Analicemos ahora el caso cuando n vale 3. Si n vale 3, tenemos entonces básicamente x más delta x al cubo menos x al cubo sobre delta x. Hacemos el binomio al cubo, lo desarrollamos, x al cubo más 3x cuadrado por delta x más 3x por delta x cuadrado más delta x al cubo. Acá también se eliminan el x al cubo con el menos x al cubo y nos termina quedando solamente la parte central que tenemos por acá. Sacamos nuevamente, como hicimos en el anterior, delta x y me queda delta x, se elimina con esta delta x y solamente me termina quedando 3x cuadrado más 3x por delta x más delta x al cuadrado, que cuando le aplicamos el límite todo esto se hace 0 y simplemente me queda que ese límite es igual a 3x cuadrado. Y algo que podemos notar, cuando n vale a 2, miren lo que me está quedando aquí delante, el 2 y el x cuadrado se ha reducido en una unidad, es decir, 2 menos 1 es 1. Cuando es 3, el 3 me quedó acá y este 2 es lo mismo que 3 menos 1. Entonces ya eso nos está induciendo a cómo es la regla. Ahora lo vamos a hacer para cualquier n entero mayor que 1. Ahora entonces lo que dijimos, para cualquier n, f de x igual a un x a la n, el concepto de límite que tenemos por acá y hacemos el desarrollo de ese binomio. Ese binomio, esto lo podemos hacer viéndolo si queremos por el triángulo de Pascal o por el binomio de Newton, pero aquí nos quedaría x a la n, n por x a la n menos 1 por delta x y así quedarían todos los demás términos hasta delta x a la n. ¿Qué ocurre?
Si a esto nosotros le restamos x a la n, pues este se eliminaría con este x a la n y nos queda esto que está por acá, que vemos que delta x es común. ¿Qué quiere decir? Que si a x más delta x a la n menos x a la n sobre delta x sacamos factor común delta x, se va a eliminar con el delta x debajo, y cuando eliminamos delta x me va a quedar simplemente x por x a la n menos 1, y todos los demás términos tienen delta x. Por lo tanto, cuando aplicamos el límite, todo esto va a tender a desaparecer y solamente me va a quedar n por x a la n menos 1, que es la regla para la potencia. Muy importante, la hemos hablado de que esto es para los números naturales mayores que 1, pero tenemos que tener en cuenta que esta regla vale para cualquier número. Puede ser números decimales, pueden ser simplemente cualquier fracción, pero se puede aplicar. Simplemente que hay que hacer la demostración de ellos también, pero ya nosotros en futuros problemas la vamos a aplicar directamente. Ahora la regla del múltiplo escalar, es decir, una función g de x que es igual a k por otra función f de x. Aplicamos la regla al concepto de límite. G' sería igual entonces a ¿qué? A k por f de x más delta x menos k por f de x sobre delta x. Ese límite cuando delta x tiende a 0. K es un factor común, sacamos ese factor común k y nos queda k que multiplica todo esto que tenemos por acá. Pero como k está multiplicando a todo en un límite, hay en las reglas de los límites o propiedades que me dice que esa constante puede quedar fuera y me queda acá por este límite que tenemos acá, pero este límite no es más que la derivada de f de x. Por lo tanto, g' de x va a ser igual a k por f' de x. En otras palabras, si una función es la multiplicación de un número o de un escalar por otra función, la derivada va a ser simplemente ese número multiplicado por la derivada de la función. Y la última que vamos a tener por acá es la regla del producto. Es decir, estamos viendo que tenemos una función h de x que es igual a f de x por g de x. Aplicamos concepto de límite. H' de x sería entonces igual a f de x más delta x por g de x más delta x menos f de x por g de x. Simplemente el concepto, todo sobre delta x. Límite cuando delta x tiende a 0. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Bueno, sumamos este término que tenemos acá y se lo restamos. Estamos restando y sumando lo mismo. Por lo tanto, esto es lo mismo que 0. No hemos alterado. Sin embargo, lo importante de esto es que cuando nosotros tenemos todo esto que tenemos por acá, f de x más delta x es un factor común. Sacamos factor común entonces f de x más delta x y nos queda que quedaría multiplicado por g de x más delta x menos g de x. Y ya esto estamos notando que toma la forma de la derivada de g de x. Si ahora lo mismo hacemos con la otra parte que nos queda, pero ahora sacamos factor común g de x, que es lo común, nos quedaría entonces g de x que multiplica a f de x más delta x menos f de x. Ahora, una cosa bien importante, podemos hacer una separación acá de límites y se puede hacer, ¿por qué? Porque si nosotros separamos esta parte con esta otra parte, este límite que tenemos por acá existe. Y las propiedades de los límites me dicen también que cuando el producto de dos funciones se le aplica límite y para cada una de ellas existe el límite, se puede separar y simplemente multiplicar el límite de cada una de esas funciones. Entonces, cuando nosotros separamos, me termina quedando por acá ahora un producto, que ese producto también se puede escribir, si existe, como el producto de los límites. Entonces me queda el producto de este límite por el producto de este otro límite, y en el otro caso separamos también el producto de este límite por el producto del otro límite que tenemos nosotros por acá. Y esos productos, como este límite existe, ¿por qué? Porque simplemente este límite cuando delta x tiende a 0, simplemente es f de x. Y este límite que está acá es la definición de la derivada de g de x. Es decir, esto es g' de x, que es lo que me ha quedado acá. Esto es g' de x. Y en el otro caso, esto que tenemos por acá es, como no tiene ni siquiera delta x, directamente eso es igual a g de x. Y la última partecita que tenemos por acá es la definición de f' de x. Entonces nos termina quedando que h' de x es igual a ¿quién? A f de x por g' de x más g de x por f' de x,
que lo usual es que a nosotros las escribamos al revés, como es f por g de x, escribimos f' de x por g de x más g' de x por f de x, y esa es la famosa regla del producto. Y como siempre, si te ha gustado, comenta, comparte, dale like, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas futuros videos del canal. Gracias por quedarte hasta el final y pendiente de los próximos videos del tema de derivada.